Hola y un grato saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Es muy grato para nosotros el día de hoy compartir con ustedes una temática muy importante que es la ciencia ciudadana y cómo el hombre ha sido Artlist.io. partícipe de todo esto. Hoy trataremos sobre la historia de la ciencia ciudadana, qué es, sus orígenes y la ciencia ciudadana en la actualidad. La ciencia es algo que se ha profesionalizado hace relativamente poco tiempo. Antiguamente el número de personas que se dedicasen a la ciencia de forma profesional estaba reservada en selecta minoría. Aparte de esta Music minoría resultaba más licensing bien el hobby de una reimagined. acomodada parte de la ciudadanía que un oficio real. Antes de nada, es importante definir la ciencia ciudadana y aunque no existe un consenso sobre este término, podemos definirla como la red de personas que no se dedican profesionalmente a la ciencia pero que ayudan a analizar o recolectar datos para proyectos dirigidos por investigadores en la materia. La ciencia ciudadana busca seguir el nuevo paradigma que persigue una democratización de la ciencia, empoderando a la ciudadanía en los estudios científicos de relevancia. Artlist.io. La ciencia ciudadana es un nuevo tipo de producción científica basada en la participación consciente y voluntaria de miles de ciudadanos que generan grandes cantidades de datos. Cualquier persona puede aportar su inteligencia o sus recursos tecnológicos para alcanzar resultados científicos de utilidad social. No es necesario poseer conocimientos previos. La ciencia Music ciudadana, licensing entendida como la reimagined. colecta de información por la ciudadanía para deducir teorías o eventualmente determinar políticas, no es nueva. El primer ejemplo de ciencia ciudadana como la conocemos hoy en día se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Wells Woodbridge Cook creó una red de observadores voluntarios en distintos puntos del continente norteamericano para poder estudiar la fenología de las aves. Estos voluntarios recolectaban sus observaciones que posteriormente mandaban a Cook. Después, este analizaba Artlist.io. los datos y elaboraba un informe con la fenología detallada de las especies que estudiaron. Otro proyecto científico ciudadano muy temprano orientado en las aves es el recuento navideño de aves de Audubon. Todos los años desde 1900, el Audubon ha pedido a los ciudadanos que observen y recojan información sobre las aves locales entre el 14 de Music diciembre y el licensing 5 de enero. reimagined. El recuento de aves de Navidad lleva más de un siglo y ahora es un proyecto nacional en el que participan más de 2000 grupos de aficionados a la ornitología. Entonces, ¿cuáles son los momentos o hitos más importantes en la historia de la ciencia ciudadana? Habría que considerar como ciencia ciudadana las contribuciones de personajes como el mercader de Tales Anton van Leeuwenhoek, a quien se le identifica como el inventor del microscopio y precursor de la microbiología, o el monje Gregor Artlist.io. Mendel, quien es conocido como el fundador de la genética. Aunque estos episodios marcaron hitos significativos, no se ajustan a los prototipos contemporáneos de lo que se denominaba ciencia ciudadana. A comienzos del siglo XIX, en la historia, uno de los casos más reconocibles de la ciencia ciudadana fue el gran experimento de las mareas, que emprendería Music William Whewell licensing al reimagined. solicitar la contribución de voluntarios que incluían aportes portuarios marineros, oficiales de marina y observadores aficionados. Una de las peculiaridades de este episodio fue que este tipo de colaboración ofrecía la capacidad para recabar grandes cantidades de información con el beneficio añadido de reducir la necesidad de forma personal altamente entrenado. También podríamos resaltar que todo esto, dentro de esta ciencia ciudadana, en diferentes años se han hablado de muchas aportes desde las personas que quieren hacer partícipes de todo esto, como en 1900 el contado de aves, como hablábamos de Navidad de la Asociación Audubon, en 1911 la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, en 1940 descubrimiento de los sitios de invernación de mariposa monarca, en el 2002 observadores de las aves ABIRD, del 2004 Aves Conavio a través de la iniciativa de la conservación de aves norteamericanas de México desarrollada en la versión en español ABIRD. 2008 iNaturalist se inicia como un proyecto de maestría en la Universidad de Berkeley, California, y se convierte en el 2011 en una compañía de responsabilidad limitada. En el 2013 Conavio adopta y adapta iNaturalist y la convierte en Naturalista. Actualmente ABIRD y Naturalist son las redes de la ciencia ciudadana más grandes del mundo y más grandes de toda Latinoamérica. Asimismo, es importante recalcar que la ciencia ciudadana favorece también a niños y niñas a desarrollar y ejercitar sus capacidades de observación a través de diversas modalidades sensoriales, como prestar atención, formular preguntas interesantes y pertinentes, sugerir problemas, etc. Asimismo, los proyectos de ciencia ciudadana permiten descubrir que hay otras personas entusiastas fuera de la comunidad científica muy interesadas por los temas y los desafíos de los mismos proyectos de investigación, como han examinado Libertor, Bouquet, MacLeod, Super, Longenecker en un
caso de estudio. Adicionalmente, el aprendizaje científico dentro de los proyectos de ciencia ciudadana no se limita al entrenamiento para participar de manera limitada en un proyecto específico. Con frecuencia se invita a los participantes a tomar decisiones de manera independiente. Continuando con toda esta interesante temática, entonces, ¿desde cuándo se habla de ciencia ciudadana? ¿Por qué surgió y en qué diferencia de la ciencia tradicional? A finales de la década de 1990, el Internet estaba al alcance de un grupo de muy numerosos de personas de todo el mundo y empezaban a surgir el concepto de crowdsourcing. Los científicos vieron el potencial de involucrar a una comunidad internacional de ciudadanos científicos con capacidad para subir información a una base de datos desde cualquier lugar, y lo de que es igual de lo importante se hizo posible llegar instantáneamente a grupos especializados con habilidades, cualidades e intereses específicos. La ciencia ciudadana se diferencia de sus formas de investigación previas, además del uso de las TIC, fundamentalmente por la incomparable mayor escala del acceso al público y de este tipo de proyectos que, en consecuencia del incremento de la participación pública de la ciencia ciudadana, forma parte de lo Tapscott y William en el 2006 han denominado Wisnomics. Millones de entusiastas de los medios que usan actualmente los blogs, wikis, chats y redes sociales para añadir sus voces y a la vociferante corriente de diálogo y debate llamada de la blogósfera. Los empleados gubernamentales, los empleados del sector empresario y los miembros de organizaciones comunitarias ganan en eficacia al colaborar que los colegas a través de las fronteras organizacionales tienen a colaborar con colegas a través de las fronteras, creando un lugar de trabajo wiki. Los clientes se vuelven presumidores al co-crear bienes y servicios en vez de limitarse a consumir los productos finales en la ciencia de la ciudadanía, y los ciudadanos se vuelven prosumidores de la ciencia. Esta co-creación viene al conocimiento que representa un adelanto considerable con respecto al enfoque previo en el cual el científico era el experto y los ciudadanos básicamente unos asistentes gratuitos de la investigación. Los monitoreos frecuentes en estos campos incrementan el cuidado de evitar brechas en el conocimiento, y los objetivos y la metodología de la investigación se han definido claramente y se proporcionan una formación adecuada a los ciudadanos científicos, y se usa la tecnología apropiada y la información que es procesada de manera sistemática y científica, y se toman medidas para asegurar la exactitud y precisión de la información recolectada. No hay razones para que las investigaciones basadas en ciencia ciudadana carezcan al menos del mismo nivel de la objetividad, exactitud y la calidad de investigaciones tradicionales coordinadas por los científicos asistentes y con frecuencia de estudiantes de grado o posgrados. ¿Cómo puede contribuir a la ciencia ciudadana desde su rol como docentes? Mejorar la motivación del alumnado ante el aprendizaje de las ciencias y facilitar la comprensión de lo que representa la ciencia, sus metodologías y la cultura científica, así como contribuir a su formación como parte de una ciudadanía informada y consciente de que es objetivo del profesorado en ciencias un enfoque altamente motivador que trasciende del aprendizaje formal, que es de la colaboración con los científicos a través de proyectos de ciencia de ciudadanía, así mismo como los proyectos de ciencia de ciudadana. Esto también se adquiere con una gran importancia por su contribución científica, tanto desde la perspectiva de la formación de las personas que participan en ello, científicos, ciudadanos, como desde la utilización de los datos científicos generados en este sentido. El empleo de las cámaras digitales en móviles, tablets o como cámaras digitales de los usos limitados ha facilitado el despliegue de las plataformas de la ciencia ciudadana que actúan como una comunidad de aprendizaje. Entonces es importante la ciencia ciudadana porque además contribuye al despertar de las vocaciones científicas tempranas, acercando a la cultura científica y a la curiosidad por la ciencia a la sociedad, y al mismo tiempo colabora con una amplia e imaginario social sobre el trabajo que realizan los científicos y las científicas.
Agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy y se despiden quien les habla Robinson Nieto y nuestro compañero Jonathan Duitamas. Muchas gracias. Resaltamos la importancia de nuestras fuentes de información bibliográficas como Ciencia Ciudadana en la Sociedad de la Información, Nuevas Tendencias a nivel mundial de Finkelevich y Fischnattler. También La Ciencia Ciudadana, Pluralidad Científica y Pensamiento Crítico de Jiménez Roland y Gensolan.